usted nos visita por primera vez y quizás no sabe dónde se encuentra el libro de Judas, cierre su Biblia y y abra la de atrás hacia adelante y ahí va a encontrar a Judas rápidamente. Aunque hoy vamos a enfocar nuestro estudio en un solo versículo, me gustaría que leyéramos del versículo 1. Dice Judas, ¿ya todos lo tienen? Dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo y a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El versículo que vamos a meditar el día de hoy. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Puede tomar asiento. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 7. Y perdón que regrese a lo mismo, pero esto tiene que quedar bien grabado en nuestra mente. Judas nos dijo en el versículo 4 que en la iglesia se habían infiltrado secretamente falsos maestros que habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Es decir, ellos decían que la gracia de Dios les permitía vivir, era una licencia para pecar. Por eso Judas utiliza 3 ejemplos como advertencia para todo aquel que piensa que puede vivir una vida de libertinaje porque supuestamente está bajo la gracia de Dios. El primero de ellos estaba relacionado con Israel, aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer la revelación de Dios. Por ejemplo, en la 10ª plaga, los egipcios no tuvieron la oportunidad de saber de antemano qué pasaría y qué podían hacer para salvar a sus hijos primogénitos. Pero a pesar de que Israel tuvo la revelación de Dios, vio la mano poderosa de Dios, algunos de ellos, no podemos decir todos, algunos de ellos vivieron constantemente en incredulidad, constantemente sin creer lo que Dios pedía, y a pesar de que eran de Israel, Dios dice en su palabra, Dios no perdonó su incredulidad. Y en ese tiempo dijimos que la incredulidad es el obstáculo para el perdón. Segundo ejemplo que estudiamos la semana pasada. Y dijimos que el pecado que cometieron los ángeles no debe quedar en segundo plano, no debe ser causa de división. No importa cuál haya sido el pecado, los teólogos no se han puesto de acuerdo y creo que usted y yo tampoco quizás nos pongamos de acuerdo en 2 sermones. Pero no importa cuál haya sido el pecado. El énfasis de Judas no está en tratar de explicar el pecado de los ángeles, sino explicar de que a pesar de que esos ángeles tenían dones extraordinarios, eran poderosos, cuando pecaron contra Dios, Dios tampoco los
perdonó. Y hoy veremos el tercer ejemplo, que apunta a los gentiles. Así que no importa quién eres, no importa qué tanto conocimiento teológico tengas, no importa los dones o talentos sobresalientes que tengas, si tu vida está caracterizada por vivir en pecado, si has convertido la gracia de Dios como una licencia para pecar y hacer lo que a ti se te da tu soberana voluntad, vas a tener la misma final de estos falsos maestros o falsos cristianos que Judas describe, que se han infiltrado secretamente dentro de la iglesia. Algunos piensan que como Dios es amor, como Dios es perdonador y como Dios es tardo para la ira, entonces podemos pecar y vivir como se nos dé la soberana voluntad. Perdón, pero Pablo dice en Romanos, en ninguna manera. Así que leamos una vez más el versículo 7, que es el que vamos a meditar en el día de hoy. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El comentarista Simón Marker dice que este versículo podría traducirse de una manera más literal de esta manera. De un modo semejante, Sodoma y Gomorra y los pueblos vecinos se entregaron a la inmoralidad sexual y a la perversión contra la naturaleza. Por eso sirven como ejemplo de los que sufren el castigo del fuego eterno. Esta palabra aquellos que es traducida en la Reina Valera, como dijimos la semana pasada, no se refiere a los ángeles. No se refiere a los ángeles, sino a las ciudades vecinas, ¿no? A veces nosotros pensamos que solo Sodoma y Gomorra fueron castigados y nos olvidamos de leer lo que sigue diciendo, pero la palabra dice que hubieron ciudades vecinas. Pero dice que sirve como ejemplo para que no convirtamos en libertinaje la gracia de Dios. Hermano, porque usted y yo no podemos decir que tenemos la gracia de Dios sobre nuestra vida y seguir viviendo de la misma manera. Y yo quiero ser enfático en esto para que no haya confusión y para que tampoco se deje apantallar por aquellas personas que dicen tener mucho conocimiento y mucha teología de la palabra. Si alguien dice tener la gracia de Dios sobre su vida, o es decir, alguien dice que es salvo, hermano, amigo, sí o sí tiene que haber cambio. Es que va a la iglesia. No importa que vaya a la iglesia. Si en su vida no hay cambio, si vive una vida de libertinaje, la Biblia está diciendo, son unos infiltrados. Nos guste o no nos guste, porque nosotros los cristianos tenemos el concepto de que todo el que va a la iglesia es hermano. No todo el que va a la iglesia es hermano. Perdóneme. No todo el que va a la iglesia es hermano. La gracia de Dios no nos debe llevar a vivir al libertinaje. La gracia de Dios nos debe llevar a obedecer, a vivir en amor. La gracia de Dios tampoco nos debe llevar a taparle pecado a otro. La gracia de Dios nos lleva a exhortar al otro. Y eso tiene que quedar bien claro. Cristo es alguien que transforma vidas. Y todo aquel que dice que Cristo vive en él, su vida tiene que ser transformada. Miren, no estoy diciendo que somos perfectos, estoy diciendo que su vida tiene que ser transformada. Está siendo santificado. Ahora, ¿cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Vamos a Ezequiel.
para que miremos uno de los pecados de Sodoma. 16. Yo, gracias a Dios, no soy famoso en las redes sociales, así que no voy a tener ningún problema. Ezequiel 16, versículo 49. ¿Lo tiene? Dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, suciedad de pan y abundancia de ociedad tuvieron. Soberbia, suciedad de pan, abundancia de ociedad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí uno de los pecados que vemos de Sodoma, porque a veces cuando uno piensa en Sodoma, uno siempre piensa en lo que vamos a hablar al rato, pero uno de los pecados de ellos, seguro este pasaje, es que eran ricos, pero eran ¿qué? Soberbios, eran ociosos. ¿Qué es un ocioso? Un vago. Eran egoístas, no ayudaban al afligido ni al menesteroso. Ahora, para algunos que defienden el matrimonio igualitario, este es su caballito de batalla. Ellos dicen que es que el pecado de Sodoma era este. No está hablando de nada sexual. Bueno, es mentira. Mire lo que dice el versículo 50 de Ezequiel. Y se llenaron de soberbia, y miren lo que dice, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ahora, ¿cuál era la abominación de ellos? Bueno, vamos a Génesis capítulo 3, capítulo 13, perdón. Génesis capítulo 13, versículo 13. En el contexto de este pasaje, es la separación de Abraham y de Lot. Creo que se multiplicaron las propiedades de cada uno de ellos y los pastores de ellos estaban teniendo dificultades. Entonces, para evitar eso, decidieron separarse. Pero miren lo que dice el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran como malos. ¿Y eran qué más? Pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí no se nos dice nada. Porque igual usted y yo somos malos y somos pecadores en gran manera. O sea, el versículo no da detalles. Solo dice primero que eran malos y pecadores en gran manera. Pero cuando vamos al capítulo 19 de Génesis, allí encontramos con mayor claridad qué era lo que estaba pasando. Génesis capítulo 19, allá adelantico, lo tiene. Dice, llegaron pues los ángeles a Sodoma, a la ciudad a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Entraron en su casa, les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada,
pues no vinieron en la sombra de mi pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extranjero para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Creo que este pasaje nos deja un poco más claramente cuál era el pecado de estas dos ciudades. Y creo que la palabra clave la encontramos en el versículo 5 y en el versículo 8. Y es la palabra conocer. Usted y yo usamos esa palabra de una manera diferente a como está usada allí. Pero dice que desde el más pequeño hasta el más grande, en el versículo 5, gritaban a Job y le decían, sácalos para que los conozcamos. Alguno dirá, pastor, ¿y qué tiene de malo? Pues querían conocerlos, en terminología nuestra. Lot, que entendió lo que ellos querían o lo que le estaban diciendo, contesta el versículo 7, os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. No sean tan depravados, le está diciendo. Y luego añade en el versículo 8, he aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. O sea, ellos hombres dicen, traiga a estos hombres para conocerlos. Y Job les contesta, mire, yo tengo 2 hijas que no conocen varón, se las voy a entregar. Lot. ¿Qué dije? Ok, Lot, perdón, gracias. La petición de estos hombres era que querían tener contacto sexual con estos hombres. Y por eso Lot le dice, mira, yo tengo 2 hijas que no han tenido nunca un contacto sexual con hombre. Yo mejor les entrego a mis hijas. Y ellos dijeron, no, queremos los hombres. O sea que el pecado era la homosexualidad y esto despertó la ira de Dios. Cuando vamos a Romanos, por ejemplo, donde Pablo está hablando de la condición pecaminosa del hombre. Mire, Pablo antes de hablar del amor de Dios, Pablo, y yo siempre se lo digo a usted, antes de predicarle a la gente del amor de Dios, hable de la condición pecaminosa del hombre. Si usted va a Romanos capítulo 1, Pablo nos habla más claramente sobre este pecado. Romanos 1, versículo 26, miren lo que dice. Romanos, ¿ya lo tiene? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Los forzó? No. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y se lo digo una cosa, la Reina Valera lo traduce de una forma quizás no tan clara y un poquitico más, ¿cómo le podemos decir? Más suave, esa es la palabra, más suave. Pero si usted tiene la versión Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual y Palabra de Dios para Todos, se la dejo de tarea. Vaya, léala allá. Yo no la quiero leer aquí para no leerla, pero vaya a leerla en esas versiones cuando llegue a su casa. Así que este pecado no es nuevo.
Y Dios actuó y actúa y actuará duramente contra este pecado. La homosexualidad es pecado. No es una enfermedad psicológica, es pecado. No es un problema genético, es pecado. Hay un pasaje que nos debe llamar la atención. Y cuando uno lee este pasaje, nos recuerda que no hay nada nuevo bajo la tierra. Vaya a Isaías capítulo 3, versículo 9. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 9. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo de la tierra. Toda herejía nueva que sale hoy tiene su fundamento en el pasado, así que no es nada nuevo, sino que le cambian las palabras para disfrazarlas. 3:9, mire lo que dice. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí! Wow. ¿Lo leyó mal, pastor? No, lo leí bien. Parece que este versículo lo escribieron hace 3 días. ¿No cree usted? Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Parece, hermano, perdóneme, pero parece que lo hubieran escrito hace 3 días. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Mire lo que dice, el profeta dice, como Sodoma y Gomorra, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Publican su pecado y añade que no lo disimulan. Hermano, esto no es lo que estamos viviendo hoy, ¿o me equivoco? Por eso digo que parece que lo escribieron ayer. Hoy la gente publica su pecado en las redes sociales y no hay vergüenza, sino que antes es motivo de orgullo. Es más, levantan su voz y lo han denominado el orgullo. Y hay un mes entero dedicado a eso, el orgullo homosexual. Un mes completo para usar todos los medios de comunicación habidos y por haber, todos los medios sociales habidos y por haber, para publicar con orgullo lo que ellos son. Isaías lo escribió hace muchos años. No publican su pecado y ya ni lo disimulan. Por eso Romanos, como dijimos, lo leímos, dice, el Señor los dejó que siguieran en su mente pervertida. Hermano, esto es abierta rebeldía contra Dios. Y muchos justifican su pecado. No, es que cada quien tiene su forma de amar. Mientras haya amor y no le hagan nada mal a nadie, que se amen. La Biblia dice que eso es pecado. Y aquí no estamos cuestionando si hay amor o no hay amor. Lo que estamos cuestionando es contra naturaleza. Mira, aquí hay una palabra clave en Judas. Vuelva a Judas. Aquí hay una palabra clara en Judas. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Mire, la palabra vicios es clave aquí. Mire lo que dice lo que es el vicio, cómo se define. Es un gusto especial o demasiado apetito que incita a usarlo frecuentemente o con exceso. Y hay muchos vicios hoy que han sido hasta legalizados, ¿no? El vicio del alcohol ha sido legalizado, el vicio del cigarrillo ha sido legalizado. Ahorita están tratando de legalizar el vicio de la marihuana y muchas cosas. El de los juegos de azar también ha sido legalizado en algunos estados, pero eso es otro tema. Pero ¿sabe cómo comienza un vicio? Cuando usted averigua un poco,
El vicio comienza de la siguiente manera. Comienza como una actividad secreta y privada. Al principio, la conciencia experimenta cierto grado de incomodidad, pero luego eso acalla la conciencia de la persona y se siente dominado por ese vicio y entonces con libertad sale. Como dice Isaías, lo publica libremente. Todo el mundo tiene que saber que yo soy lo que soy, ¿no? Y cualquier vicio que sea, ¿no? Ya sea, llámelo drogadicción, alcoholismo, lo que sea. ¿Y sabe qué es el otro problema? No problema, sino algo que debemos entender. Que aparte de que lo publica abiertamente, comienza a juntarse con personas que entienden y practican el mismo vicio. O sea, hermanos, un vicio en común es motivo de amistad. Por eso el drogadicto se siente cómodo con los drogadictos. Por eso el borracho se siente cómodo con los borrachos. Por eso el fumador se siente cómodo con los fumadores. Por eso el chismoso se siente cómodo con el chismoso. Por eso el que está en pecado se siente cómodo con el que está en pecado. Eso se aplica a todas las cosas. O sea, yo lo he visto como pastor en las congregaciones, creyentes que yo sé que están pasando por ciertas cosas y cuando se encuentra otro creyente que está pasando por lo mismo, hombre, arman una manguala, ¿no? No sé cómo decir otra palabra para que el traductor lo entienda. Hablan ahí alguna cosa, una unidad ahí entre ellos, sospechosa. Por eso es que usted nunca va a ver a un desanimado buscando a uno animado. Usted nunca verá un chismoso buscando a aquel que no le gusta el chisme. Usted nunca escuchará a un creyente que quiere escuchar algo en particular a ir a donde una persona que sabe que le va a decir lo contrario. Y podría seguirle dando ejemplos, dándole una aplicación rápida. Pero el vicio, volviendo, el pecado comienza en privado, va creciendo poco a poco, hasta que la persona se convence a sí misma de que está en lo correcto. Y concluye, yo no tengo que darle cuentas a nadie, y comienza el show público. Y usted lo ve. Y esto no solamente, yo quiero darle una aplicación más amplia, esto solamente no es en la homosexualidad, esto también es en las redes sociales. El borracho, usted lo ve compartiendo sus videos en las redes sociales. Usted lo ve tomándose los famosos chats que le llaman. ¡Ay, tómeselo! El que le gusta el baile, usted lo ve allá bailando y subiendo videos en las redes sociales. Eso es el problema. El que está enamorado, eso al principio calladito, pero cuando ya, que sepa todo el mundo y empieza las fotos allá, que el amor de mi vida y para aquí, para allá, y un montón de canciones. El amargado también publica su amargura ahí. Nadie me quiere, todos me odian, todo lo que publico me lo critican. El infiel también publica allí. Aquí con el amor de mi vida y el amor de la vida es la que está en la casa o el que está en la casa. Y así sucesivamente. Y eso lo ve usted en todas las áreas. Calladito, pero luego cuando ya se convence a sí mismo de que está en lo correcto, empieza la publicidad. Isaías lo dice claramente, lo publican abiertamente y ya no lo disimulan. Ahora hay que ser justos. Porque hay que ser justos. Yo no estoy diciendo, volviendo, digamos, al pecado de la homosexualidad, que la gente vaya a pensar que estoy en contra de las personas, porque hay valores, estas personas tienen ciertos valores que humanamente hablando, dentro del concepto humano, los identificamos como buenas cosas. Por ejemplo, cuando usted va a Génesis capítulo 14, no tiene que buscarlo, Abraham libera a Job o a estas ciudades porque habían sido atrapadas por otro rey. Y al terminar la guerra, el rey de Sodoma se acerca a Abraham y le dice, mira Abraham, muchas gracias por habernos liberado. Yo me quedo con las personas y tú llévate todos los bienes. Eso está en Génesis 14, 21, por si lo quiere leer luego. Así que muchas de estas personas, a pesar de que practicaban este pecado de homosexualidad, aquí nos está demostrando de que en términos humanos eran buena gente, ¿no? Querían como corresponder a algo que Abraham hizo por ellos.
Y esta es la razón por la cual muchas personas a veces apoyan a estas personas, porque hay valores que como humanos reconocemos correctos, que ellos tienen esos valores. No podemos decir que no. Son buenas personas, son inteligentes, algunos son dadivosos, algunos son amorosos. Pero aquí no estamos cuestionando si son dadivosos o amorosos, estamos cuestionando un pecado en particular. Y si usted sigue leyendo la historia, Abraham en el versículo 22 y 24 le dice, mire, yo no quiero nada. Yo no quiero el favor del mundo. Yo no quiero que el día de mañana ustedes digan que ustedes me hicieron rico a mí. Aunque actué en conciencia y los fui a ayudar, y si yo en algún momento tengo la oportunidad de ayudar a una persona homosexual, si está dentro de mis posibilidades, la voy a ayudar. Una cosa es ayudar si está en necesidad, pero otra cosa es que yo no pienso tener compañerismo con ellos. Son dos cosas diferentes. Y si tengo la oportunidad, les presento a Jesucristo. En el versículo que estamos estudiando nos encontramos con algo que debemos afrontar con responsabilidad. Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza. Ahora la pregunta es, pastor, ¿qué es natural y qué es contra naturaleza? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cierto? Porque hay que hacer una diferencia. Aquí hay que hacer una diferencia. ¿Qué es natural dentro de la humanidad caída? ¿Y qué es natural para quién? Para Dios. Aquí hay que hacer una diferencia. ¿Qué es natural para la humanidad caída, o sea, para nosotros los seres humanos? ¿Y qué es natural para Dios? Y lo digo porque es que la Biblia dice que el hombre caído, el hombre pecador, hoy a lo bueno llama ¿qué? Malo, y a lo malo llama bueno. O sea, hoy defender que el hombre se casa con una mujer, hoy es llamado eso malo. Hoy eso es motivo de ataque, si usted dice eso. Hoy es motivo de que le censuren las redes sociales si usted dice algo así. Pero si usted dice todo lo contrario, es motivo de aceptación y de reconciliación y todo bonito. Entonces, para poder entender qué es vicios contra naturaleza, hay que hacer una distinción. Por ejemplo, el hombre natural o el hombre que está en pecado ve como natural vivir en pecado. Es lo que surge de mí, yo soy así. Pero eso va en contra del orden establecido por Dios. Yo le pongo un ejemplo fácil. Cuando usted ve el pecado de ira, cuando alguien habla mal de su hijo o cuando alguien corrige a su hijo, usted se enoja como natural, ¿cierto? Y la respuesta del papá que se enoja cuando le corrigen a su hijo o cuando hablan mal de su hijo, la respuesta del padre es que yo amo a mi hijo y como quiero lo mejor para él, tengo la razón de enojarme. Cuando usted es ofendido por alguien, lo natural, ¿cómo es lo natural? Pues se merece que no lo perdone, porque me trató mal. Yo tengo que defender mi dignidad. Pero según la natural de Dios, si tu era es pecaminosa, es pecado. Porque no estás otorgando misericordia de la misma manera como tú recibiste misericordia. Y cuando tú no perdonas y te llenas de resentimiento, en lo natural de Dios es pecado. Porque Dios pide en su palabra que como tú has sido perdonado, también tienes que ¿qué? Perdonar. ¿Sí ve la diferencia? El hombre en lo natural todo lo quiere acomodar para justificarse y sentirse bien. Por eso el hombre natural, cuando es corregido porque está en pecado y alguien le dice, mira, estás en pecado, no es correcto, el hombre natural dice, todos pecamos. El que esté libre de pecado, ¿qué dice? Que tire la primera piedra. El hombre natural se defiende. En lo natural de Dios
El hombre debería decir, hermano, gracias, voy a hacer algo correctivo. Ore por mí, ayúdeme, porque sí, lo que usted está diciendo es verdad, estoy en pecado. Hermano, Dios no se equivoca. Estas personas dicen, ¿no? Uno lo escucha en las redes sociales, yo nací así. Es que yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y la mujer dice, es que, o el otro dice, ya me confundí, pero ya usted agarró la idea. Él dice, soy un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer. Eso es lo que dice el corazón engañoso. Pero eso es contra el orden establecido por Dios. Dios no se equivoca. La composición genética del hombre y la composición genética de la mujer son diferentes. Y eso no se puede cambiar con una cirugía, ni se puede cambiar con hormonas. Usted se puede tomar todas las hormonas masculinas que quiera, todas. Y eso nunca va a cambiar su composición genética. Y el hombre puede tomarse todas las hormonas femeninas que usted quiera, puede hacerse todas las operaciones que usted quiera. Eso nunca va a cambiar su composición genética, porque Dios no se equivoca. Dios lo estableció así. Ese es el orden de Dios, el orden natural de Dios. Hay una frase que publicó un consiervo, pastor que estudiamos juntos en la universidad bíblica, sobre un escritor Nicolás. La frase es larga y la partí en dos para hablar un poco. Pero miren lo que dice él. La biología, póngamela al frente por favor, ahí está. La biología determina la existencia de solo dos sexos. Luego un sector ínfimo o mínimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza. Dice, hay un sector mínimo que está en desacuerdo con lo que es natural. O sea, la perspectiva del hombre le está diciendo a Dios, Dios, tú te equivocaste. Pero Dios dice en su palabra, varón y hembra los creó. Dios dice en su palabra, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y permítame parafrasearlo. Por tanto, la mujer dejará a su padre y su madre y se unirá a su varón. El hombre tiene el complemento a la mujer y la mujer tiene el complemento al hombre. El hombre no complementa al hombre ni la mujer complementa a la mujer. El hombre complementa a la mujer complementa al hombre. Ese es el orden bíblico. Y se lo digo con amor, pero con seriedad. Ese es el orden que Dios estableció desde el principio. Y todo lo que va en contra de ese orden es lo que Judas describe aquí como contra naturaleza. Y miren lo que sigue diciendo este hombre. Nicolás Márquez dice, hay que respetar el desvío ajeno. Él dice, hay que respetarlo. Pero no debe ser obligación aplaudirlo e incluso inculcarlo a los niños. 100% de acuerdo con él. Si ellos quieren su negocio, pues allá ellos. Pero ¿por qué nos están obligando a aplaudirlo? ¿Por qué nos están obligando ahora a inculcar a nuestros hijos? Ya parece hoy que eso es casi obligatorio. Nos piden respetar la decisión de ellos, pero ellos no respetan nuestra posición de obediencia a la palabra de Dios. Yo leí algo que alguien publicó por ahí en las redes sociales. Si un niño menor de edad o menor de 18 años, no se le da permiso para tomar ciertas decisiones, ¿cierto? A un niño aquí, menor de edad, en cualquier parte del mundo, no tiene permiso para tomar ciertas decisiones porque entendemos que si es menor de 18 años, es una persona inmadura y no puede tomar las decisiones. La pregunta es, ¿por qué
Los vamos ahora a dejar tomar la decisión de que ellos decidan si son hombres o niñas o no sé qué cosa, como ellos quieren hacerlo poner. Eso es contra naturaleza, como lo describe Judas. Y de la misma manera como todo padre le corrige a su hijo las pataletas que empieza a tener de temprana edad, todo padre tiene que empezar a corregir cuando su hijo está entrando en conductas pecaminosas desde pequeño. Y miren lo que digo, cualquier tendencia pecaminosa, que ya no estoy hablando únicamente de homosexualidad, cualquier tendencia pecaminosa, si su hijo llega a la casa con cosas robadas de la escuela, empiece a corregirlo. Si su hijo saca cosas de Walmart, si usted hace cuenta, comience a corregirlo. Es que es un niño chiquito. Si siga creyendo que es un niño chiquito. Si su niño empieza a beber alcohol de temprana edad, corríjalo. Y así le podría dar cantidad de ejemplos. Hay que corregirlo de temprana edad. Ahora, dentro de lo que Judas llama contra naturaleza, también se puede aplicar a los matrimonios heterosexuales, o sea, matrimonio entre hombre y mujer. Porque algunos piensan que por estar casado con una mujer ya tienen libertad para hacer lo que ellos quieran y empiezan a incorporar actos inapropiados dentro del matrimonio. Yo lo he dicho varias veces y hoy lo voy a volver a decir. El matrimonio no, el esposo y la esposa no deben incorporar pornografía dentro del matrimonio porque eso mancha el hecho matrimonial y es contra naturaleza. Y espero que entiendan lo que voy a decir los casados. Los niños se pueden dormir por un rato. Entiendan lo que voy a decir los casados. Y lo voy a decir una sola vez y espero que lo entienda. Porque no lo voy a repetir ni voy a entrar en detalles. Solo hay un orden establecido para hacerlo. Hacerlo de otra manera es pecaminoso. Espero haya entendido. Si no entendió, me pregunta al final y le explico. Si está casado. Es pecaminoso hacerlo de otra manera. Hay solo un orden que Dios estableció. Voltear ese orden es pecaminoso y es contra naturaleza. Porque tiene otras tendencias. Miren lo que dice primera. Vaya a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Yo sé que usted es muy inteligente y entendió. Pero si no, por favor, si no entendió y usted está casado, dígame, pastor, explíqueme al final qué quiso decir y le explico. Para que no se esclavice de esa situación. Capítulo 4, Tesalonicenses capítulo 4, versículo que dije 3 y 5. Miren lo que dice. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mire, ahí va. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿en cómo? En santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, ¿como quiénes? Como los gentiles que no conocen a Dios. Así que, aclaro, la inmoralidad no aplica únicamente a la homosexualidad, va mucho más allá. Y Judas lo determina, lo llama como contra naturaleza. Así que el esposo y la esposa deben mantenerse en santidad y en honor, o sea, respeto. Ese honor ahí es respeto. Porque es que algunos ven al cónyuge, ya sea el hombre o ya sea la mujer, y piensan que tienen libertad para hacer lo que sea, porque convierten a su cónyuge en un objeto de satisfacción. No, el cónyuge no es un objeto de satisfacción. Y cuando usted entra en eso, está entrando, aunque esté casado legítimamente, está entrando en lo que Judas dice aquí, contra vicio, contra naturaleza. La Biblia no enseña eso, ni tampoco lo permite. Y tristemente así vivían muchos los de Sodoma. Por eso Dios se pronunció. Ahora mire lo que dice al final del versículo 7. Fueron puestos por ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno.
La Biblia dice que literalmente cayó fuego del cielo y consumió a estas dos ciudades y todos los demás que imitaron su pecado. Solo Job y sus hijas, Lot, perdón, y sus hijas se salvaron. Y yo lo digo una vez más, cuando uno piensa en Sodoma y Gomorra, uno siempre piensa en ellos. Pero hay otras dos ciudades vecinas, Adma y Seboín, que imitaron el pecado de ellos y fueron castigados. Y no me vaya a decir, pastor, pero ¿dónde usted sacó eso? Que como que así, que ya está cambiando las cosas, que solamente es Sodoma y Gomorra. No, si usted lee Deuteronomio 29, versículo 23, ahí usted va a encontrar la respuesta. Yo no estoy cambiando las cosas, solamente le estoy leyendo la Biblia. Y a veces leemos sin sentido, pues si usted lee el pasaje, si usted lee bien el pasaje, dice Sodoma y Gomorra y las ciudades ¿qué? O sea que habían ¿qué? Más gente alrededor. O sea, hay que leer con detenimiento. Pero si usted lee Deuteronomio 29, versículo 30, además se lo voy a leer, dice, azufre y sal abrazaba toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de ¿quién? Sodoma y Gomorra, ¿y de qué más? Y de Adma y Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y su ira. Niño, póngame atención, joven. Deje de estar imitando las cosas pecaminosas que hacen tus amigos en la escuela. Deje de hacer lo que sus amigos en la escuela están haciendo. Pastor, es que es tan bonito, se siente bien. No importa que sea bonito, no importa que te sientas bien, deja de estar haciendo lo que esos niños están haciendo. Porque si sigues practicando lo que esos niños están practicando, es pecaminoso y vas a tener consecuencias de tu pecado. Estas dos ciudades siguieron el patrón de Sodoma y Gomorra y terminaron en la misma condenación. Y fueron dejadas, dice Judas, como ejemplo. Esto aquí no está puesto para que digamos, ay, eso de Sodoma, es que nosotros, no. Es para que nosotros miremos con temblor y temor y decir, yo no quiero pasar en lo mismo, yo tengo que corregir. Porque posiblemente usted dirá, bueno, pues a mí no aplica lo de Sodoma y Gomorra, pero posiblemente se aplique lo de Los Ángeles o posiblemente se aplica lo de algunos de Israel. Mire el ejemplo que Cristo, mire el ejemplo que Cristo nos dejó en Lucas capítulo 10, versículo 10 al 14. Entonces, lo voy a leer, porque dos ejemplos. Y miren lo que dice. Mas en cualquiera ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día, mire, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaira, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo que sentabas en el cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón que para nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús allí? Primero, hermano, que la incredulidad es terrible. Dice que el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable para aquel que se les predicado el evangelio y rechaza el evangelio. Esto debe llenarnos a usted y a mí de temor reverente. Y debe llevarme a mí a examinar mi vida constantemente. ¿Realmente estoy yo en Cristo? Yo que vengo semana tras semana, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles a escuchar la predicación. ¿Realmente yo he creído en Cristo? ¿O simplemente soy un religioso
que voy de vez en cuando a la iglesia para ¿cómo es que se dice? Para cumplir mi obligación religiosa y sentir y apaciguar mi conciencia. Dice, será más tolerable. Hermano, el rechazo recurrente al evangelio tendrá un castigo peor el día del juicio. ¿Por qué, pastor? Pero es que el pecado de la homosexualidad, pecado tan terrible, pastor. Según nosotros es terrible. Pero el pecado más terrible es, hermano, el rechazo al Hijo de Dios. Es el pecado, es más, es el pecado imperdonable. Usted no rechaza el evangelio del Hijo de Jesucristo, rechaza aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. No tiene perdón, o sea, no hay cómo perdonar. Porque es que es la única forma. Si hubiera otra forma de perdón, Dios hubiera dicho, sálvese quien pueda. Él hubiera dicho, sí, sálvese quien pueda. Miren cómo se les arreglen. Como dice la película en Madagascar, run for your lives. Corran por su vida. O sea, mira, a ver. Solo a través de Cristo. Y si rechazas a Cristo, no hay forma. Y los que mueran rechazando el evangelio de Jesucristo tendrán mayor castigo. Y también nos dice aquí otro ejemplito más. Pone a Corazín y a Betsaida y dice, ópale. Si en ustedes se hubiera hecho los milagros que hice en otro lado, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas que hice con ustedes, se hubieran arrepentido. Y ustedes no se han arrepentido. No, ¿cuántas veces hemos visto la mano de Dios, la obra de Dios obrar en nosotros y nosotros seguimos sin arrepentirnos? O no le digo hermano, perdón, amigo, que no es hermano. Ahora, ¿cuál es una aplicación para nosotros rápida? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando somos confrontados con nuestro pecado? ¿Nos da vergüenza? ¿Nos avergonzamos con Dios o nos justificamos? Ya dije yo normalmente cómo la gente se justifica. A ver, que el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, todos somos pecadores, que para aquí para allá, y entonces amémonos, que yo no sé qué, que todos pecamos. No. Yo entiendo que todos pecamos, yo entiendo que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, pero por favor no me use ese versículo para justificar que usted está en pecado y que porque todos pecamos puede seguir en pecado. Perdóneme, pero discúlpeme. Ni mucho menos lo ponga en redes sociales, porque yo he visto algunos de aquí en las redes sociales, ay, el que está libre de pecado, que tiene la primera piedra. ¿Y por qué lo pone? Porque está en pecado, están cuestionando su pecado, está actuando mal, están cuestionando que está actuando mal. Y la mejor forma de defenderse en las redes sociales, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Vergüenza debería darle. Porque sí, es verdad, yo no estoy diciendo que sea verdad, que sea mentira. Pero ¿dónde dice el Señor Jesucristo que Él dejó eso ahí? Es eh, mm, para justificarnos. Lo que Jesús estaba diciendo ahí en ese momento en particular le estaba diciendo, ¿ustedes con qué autoridad le vienen a decir a ella que está en pecado cuando ustedes están haciendo lo mismo? Eso es lo que estaba diciendo. Así que si usted está en pecado y yo no estoy haciendo lo mismo que usted está haciendo, tengo toda la autoridad bíblica para confrontarlo y decirle, hermano, corrija porque eso es pecaminoso. Ay, se me olvidaba el otro, porque entonces el versículo, el otro pasaje favorito, Mateo 7, versículo 1, de ahí para abajo ya no existe más nada, solamente se sabe Mateo 7, versículo 1, oh juzguéis para que no seáis juzgados. Y solo leen ese, se olviden de que existe el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, donde Jesús también está haciendo lo mismo, está corrigiendo la actitud farisaica de juzgar a otro cuando yo estoy haciendo ¿qué? Lo mismo, Jesús dice ahí, saca tu viga, o sea, límpiate de tu pecado y cuando estás limpio de tu pecado tienes toda la autoridad bíblica y moral para acercarte a esa persona y corregirla. Por favor, por lo que más quiera, deje de estar publicando Mateo 7.1 en las redes sociales, hermano. Estudie la Biblia y arrepiéntase. Es más, porque lo vuelvo a ver publicando Mateo 7.1 en
En las redes sociales, Mateo 7:1, versículo 1, cuando usted está actuando mal, va a ver lo que le voy a poner. No es una amenaza, es una promesa. ¿Sabe qué otro error que cometemos? Pensando en Génesis 13, versículo 10, es que Lot vio que la tierra de Sodoma y Gomorra era hermosa. Era hermosa. Y fue el principio de su pecado, hermano. Algunos piensan que porque tienen bendición, que porque tienen buen trabajo, que porque tienen una buena familia, que Dios se va a hacer el loco porque ellos viven en pecado. Lo siento, pero no es así. El argumento de Judas es claro. Él dice que a pesar de todo ello, Dios no perdonó su pecado. Hermano, amigo, para ti no será diferente, para mí no será diferente. Si sigues viviendo en pecado, estás demostrando que nunca has llegado a Cristo y tendrás consecuencias eternas. Y el día de salvación es ahora. Hoy, amigo, hoy joven, niño, yo te lo digo y lo digo hasta los niños, hasta el más adulto. Si no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que mires a Cristo y le digas, Cristo, soy pecador. Cristo, dame arrepentimiento. Cristo, dame fe para creer en ti. Quiero tu gracia, pero para vivir en rectitud. Porque si convierte la gracia de Cristo en libertinaje, encontrarás condenación eterna. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies, por favor? Padre, te damos gracias por esos tres ejemplos. Por el ejemplo que nos dejaste a través de los pueblos de Israel, el ejemplo de los ángeles y el ejemplo de Sodoma y Gomorra, estos gentiles. Señor, permite que podamos examinar nuestra vida a la luz de estos ejemplos. Señor, y hacer correctivos, porque quizás hay algún pecado, Señor, en lo cual estamos viviendo recurrentemente y necesitamos la intervención tuya. Señor, son ejemplo de enseñanza. Permite que lo podamos ver de esa manera. Señor, aquel niño, aquel joven, aquel adulto que no te conoce. Señor, yo oro para que los, como dice el profeta, los traigas con lazos de amor. Atráelos a ti. Señor, doblega ese corazón duro. Señor, y que esa mente pueda doblegarse ante ti y pueda reflexionar como reflexionó el hijo pródigo. He pecado contra Dios. Y pueda clamar por perdón, por arrepentimiento, por fe. Señor, ante ti estamos. Y como dijo Pedro, solamente a ti clamamos, porque solo tú tienes, solamente a ti vamos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amante Dios, gracias. Gracias porque tú has sido bueno y maravilloso. Y permite que tu palabra dé fruto en esta congregación de manera especial. Señor, bendice las ofrendas que recogemos en este lugar.